Conversamos con Higinio Báez, quien es el secretario general del movimiento Amplia Alianza Alianza Sociopolítica. Sociopolítica, el MAS. En el segmento anterior hablábamos de la situación de Haití, cómo Haití, esa crisis parece que interminable, y qué representa la crisis haitiana para la estabilidad política y económica de la República Dominicana. Mira, yo dirigí la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano y en septiembre 1 del 2022 aquí hicimos un foro internacional. En ese foro yo planteé una tríada de tesis sobre el asunto de Haití y lo voy a resumir brevemente. Tres elementos. El primero es que el pueblo haitiano tenía que resolver por sí mismo sus problemas. Y en esa lógica nos ponemos en contradicción con la intervención internacional en el caso de Haití. El segundo elemento era que el gobierno dominicano tenía que buscar y hacer esfuerzo por ser un agente de interlocución para ayudar a resolver la crisis haitiana. No desde el punto de vista material, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político. Porque de hecho, no mucho tiempo antes de el ajusticiamiento o el asesinato, vamos a decirlo así, asesinato de Jovenel Moïse, había habido una reunión importante entre el presidente Abinader y el presidente Moïse. Y el tercer elemento que planteé era que los haitianos que viven en este país, ciudadanos, residentes o no, tenían una responsabilidad importante en la solución de la crisis haitiana. Claro. Porque la presencia de los haitianos aquí es suficiente para poner el gobierno que quieran en Haití. Y que su indiferencia frente a ese proceso lo hacía cómplice de todo el destino de ese país. Hay más de 1 millón de haitianos en la República Dominicana. No sé cuánto, pero suponte que sean 700,000. En Haití ha habido elecciones como la de Leslie Manigá, que se ganaron con un 5% de la votación. Y las elecciones que ganó Moïse, que fueron muy asistidas, en esas elecciones votó 1.600.000 personas. Moïse sacó cerca de 700,000 votos y eso apenas representaba un 21% del padrón. Quiere decir que si 200,000 haitianos que viven en este país votan en esas elecciones, pudieran decidir el destino futuro de ese el país. futuro de Haití. Ahora, cuando hicimos ese planteamiento, mucha gente dijo, bueno, es que no hay interlocutores. Siempre hay interlocutores. El problema es buscar el mecanismo de diálogo, porque Haití ha ido de crisis en crisis y ahora mismo hay interlocutores. Antes incluso de que se hiciera esta comisión, este consejo de gobierno actual en Haití, había con quien hablar en Haití. Las bandas no son Sí, interlocutores. pero no es la banda, no es la banda, porque en Haití hay grandes intelectuales, hay grandes profesores universitarios, hay muchas instituciones, hay representaciones de delegados internacionales, en Haití hay de todo. Pero es Entonces no es con la representatividad. banda con que hay que hablar, de ninguna manera. Claro. No es con la banda, es con una representación de la sociedad, que está dada por ejemplo, los rectores universitarios, los embajadores de Haití en diferentes países, los representantes de Haití en organismos como la ONU, diputados, senadores, que aunque no estuvieran ejerciendo por el problema del vacío del poder, pero también estaba un primer ministro, que era Henry. O sea, él estaba. Entonces se podía buscar un mecanismo de diálogo, pero no se buscó. Ahora, después de todo lo que ha pasado, ya se está en esa actitud. Eso debimos hacerlo hace 2 años. Entonces, el gran problema de Haití es que, para mí, la élite haitiana no tiene ningún sentimiento nacional, ni se preocupa por ese país. La élite haitiana vive como viven los mejores ricos del mundo. Y piensa como piensan los franceses, piensan los canadienses, piensan otros. En Haití, con lo que dijimos que aquí ahorita la cohesión le queda muy pequeña. En Haití hay una enorme falta de cohesión social, una total desorganización. Entonces nosotros planteamos que en ese país era obligado llegar a una forma en que por lo menos fuera posible la alternabilidad. Es decir, que se realizaran elecciones cada cierto tiempo y se pudiera estabilizar por ahí el problema político para ir dando paso a algunas reformas. Pero nosotros podemos ayudar muchísimo a Haití también por otras vías, y con esto voy concluyendo.
Haití no tiene, por ejemplo, oficialía civil. Nosotros podemos ayudar en esos procesos, técnicamente y hasta materialmente. Haití necesita infraestructura. Muchísimos organismos internacionales y países pueden donar a Haití hospitales, pueden donar carreteras, pueden donar sistemas eléctricos, pueden donar estufas. Es decir, con Haití se puede contribuir. Ahora, para eso tiene que haber claramente alguna interlocución. Y uno de los problemas, y con esto termino sobre Haití, es que casi nunca se permite que haya aporte y solidaridad directa, sino a través de los mecanismos institucionales. Y todo el mundo sabe que cuando llegan esas ayudas, los propios mecanismos de dirección se roban lo que le corresponde a ese pueblo. Entonces yo pienso que es un tema complicado. No estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo con que nosotros llamáramos a la intervención, porque eso es un problema de cada país y es el país que tiene que hacerlo, no nosotros. Pero ellos lo pidieron. Bueno, lo El pidieron primer algunos ministro lo sectores pidió, la representación de Haití lo pidió. y si ellos lo pidieron, bien, pero no pedirlo nosotros como lo hicimos. Bueno, lo apoyamos. El problema es que tampoco nosotros podemos cargar con Haití. Y Bien, solidaridad eso, como la ha dado República Dominicana no la ha dado no, yo nadie. estoy de acuerdo con eso. Nosotros, Y además solamente la reivindico, parturienta representa un costo muy alto para y la República reivindico el Dominicana. derecho que tiene todo gobierno a no permitir en su territorio Sí, gentes indocumentadas. así Eso lo hace mismo. todo el mundo. Así. Y mientras los yanquis lo afuetean, le dan un fuerte como si fuera un buey, un Animales, toro, sí. fueran animales. Nosotros, bueno, hemos visto que se Utilizamos otro repatrian, mecanismo, pero sí. exactamente. Hay un tema que antes de finalizar ya el programa nos gustaría abordarlo, aunque sea rápidamente, y es el problema de la reforma. El presidente Abinader ha anunciado que se propone que sea recordado como un presidente reformador, que va a dejar al final como su legado de su gestión de gobierno, grandes transformaciones institucionales. Entre ellas se habla de una reforma fiscal. Y se habla de una serie de reformas, reforma de la educación, que es un compromiso, una deuda social, también la reforma integral, fiscal, seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su visión sobre estas reformas y Bueno, la mira, deuda social que tiene el Estado el con gran la problema población? es si las reformas van Ujú. a atacar o a pagar parte de la deuda social o van a incrementar la deuda social. Si es una Explíquese, no reforma entiendo. fiscal Ah, que no va a atacar el problema estructural y solamente se va a conformar con nuevos impuestos, nosotros estamos en total desacuerdo. Aquí hay sectores muy beneficiados de las contribuciones desde el Estado. Aquí se habla de 245 mil millones de pesos mensuales de exenciones fiscales que perfectamente se pueden reducir o se pueden quitar, porque hasta la Barrigol, para poner un ejemplo, estaban dentro de esos incentivos, ¿verdad? Los impuestos, hay que transformar el mecanismo de los impuestos indirectos, en lo que un vendedor de China paga igual que un potentado, no es justo. Entonces grabemos también la propiedad, que refleja el nivel que puede pagar cada quien en función de lo que tiene. Nosotros creemos que la propiedad suntuaria, por ejemplo, debe pagar. Y reitero, si esa reforma es para redistribuir riqueza, la apoyamos. Si es para seguir cobrando nada más impuestos, para mantener burocracia, por ejemplo, nosotros no la vamos a apoyar. la seguridad social. Bueno, yo creo que sí, que eso tiene que verse a fondo, porque primero nosotros no Hay estamos una de acuerdo. distorsión enorme con la Nosotros no seguridad estamos de social. acuerdo con que los pacientes sean clientes. Nosotros pensamos que la Asociación de Clínicas Privadas y ese mecanismo de privatización de la medicina crea abismos en la que los que son beneficiarios de verdad son los empresarios Ujú. y no el paciente y no los médicos. ¿A quién está dirigido la reforma? Exactamente. Entonces, también está el problema de las AFP. Eso hay que verlo porque el margen de ganancia que tienen es demasiado alto y las pensiones que van a recibir los trabajadores al final son pírricas. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Nosotros Bueno, estamos de acuerdo con revisarlo. la verdad que los retos que tiene el gobierno en cuanto a las reformas
son grandes y se necesita la colaboración de todos para buscar una solución. Se nos agotó el tiempo, solo nos resta agradecerle al Ah, profesor Higinio Báez soy yo quien su estoy en deuda con ustedes. participación en nuestro programa hoy. A ustedes, amigos, reinvitarle a encontrarnos nuevamente la próxima semana en otra Muchísimas entrega de gracias. Pulso Nacional. Muchísimas gracias. Encantado.